¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, vamos a estar hablando acerca de la manera correcta de ayudar a los pobres, a los necesitados, de qué manera debería ser practicada la solidaridad, la verdadera solidaridad. Lo que están viendo en pantalla es la última diapositiva que vimos en el video anterior, o sea que esto sería como una continuación del video anterior, donde hablamos acerca de la justicia social y la doctrina social de la Iglesia, que obviamente utiliza a los pobres como excusa para controlar a la sociedad, ¿sí? Eso es lo que planteamos en el video anterior, así que si no lo viste, te lo recomiendo. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, si estás viendo este, es el anterior, así que ahí lo vas a encontrar. Se llama la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Y esta fue la última diapositiva que vimos en ese video, y ahí se explicaba de cómo se utiliza la pobreza para justificar el robo, ¿sí? Para justificar el robo. Y este era el caso de Judas, ¿no? Que decía estar preocupado por los pobres, pero en realidad él estaba interesado en el dinero y en el poder, ¿sí? En el control. Estuvimos viendo un poco ese tema, y ahora lo que quisiera mostrar son algunas citas que para mí resumen de manera muy clara, de manera muy precisa, la verdadera forma en que la Iglesia, en que el pueblo de Dios, o cada ser humano, ¿no? De manera individual, debe afrontar y debe responsabilizarse, ¿sí? De los más desfavorecidos, de aquellas personas que están pasando necesidad. Las citas que voy a compartir con ustedes se encuentran en el libro Consejos para la Iglesia, en el capítulo 49 de Elena G. de White. Ustedes lo pueden encontrar esto fácilmente en la web, ¿sí? Y voy a estar compartiendo algunas citas que a mí me parecieron que resumen perfectamente cuáles son los principios por los cuales la Iglesia o cada uno de nosotros podemos ser de bendición para aquellos que realmente están necesitados, ¿sí? Lo que vemos normalmente en la política, sobre todo en las políticas de izquierda, es que se habla acerca de ayudar a los pobres y se mete a todos los desfavorecidos en una misma bolsa, a todos los que están pasando necesidad, como si a todos les ayudaría de la misma manera. Una ayuda social, un bono, un dinero cada tanto, etcétera, etcétera, que viene del Estado, que el Estado en realidad, obviamente como sabemos, no produce nada, o sea que eso se lo quita a las empresas o a las personas con poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un político que se pone en el papel de un dios, ¿sí? Y dice, bueno, para mí es inmoral que fulano tenga tanto y que sultano tenga menos, entonces le voy a sacar a este para darle al otro. Así como funciona, digamos, estoy planteándolo de una manera muy burda, pero así como funciona en realidad el asistencialismo político. Pero como hablamos en la presentación anterior que la verdadera solidaridad no es la que es forzada, no es la que es de manera coercitiva a través del Estado, a través de los impuestos, sino que la verdadera solidaridad es un acto voluntario. Vamos a ver ahora de qué manera nosotros, voluntaria, libremente podemos ayudar a aquellos que lo necesitan y de qué manera tenemos que discriminar, ¿sí? Una palabra que a la gente no le gusta mucho porque piensan que tiene una connotación negativa, pero la palabra de discriminar es una palabra buena porque nosotros no discriminamos a las personas por su color de piel o su religión, pero sí discriminamos a las personas por su actitud. Es decir, a nadie le gustaría estar en una casa con un asesino serial, ¿sí? Discriminamos. A nadie le gustaría, estar en la casa con una persona que es ladrona, que sabemos que nos va a robar algo, que nos va a faltar algo. Todos discriminamos actitudes, ¿sí? Ahora, en esa discriminación, en esa elección que hacemos diariamente cuando vamos al supermercado, discriminamos entre los productos más baratos y los más caros, los de mejor calidad y de peor calidad. En esa discriminación también entra la manera en que nosotros ayudamos, ¿sí?, a aquellos que están necesitados. Y Elena G. de White lo plantea de esta manera. Dice que nuestras ayudas tienen que ser de manera inteligente y que a veces hacemos más un mal que un bien al ayudar a ciertas personas. Y vamos a verlo porque a mí me parecieron realmente muy precisas estas palabras. La primera cita dice así: dos clases de pobres hay siempre entre nosotros,
los que se arruinan por su propia conducta independiente y continúan en su transgresión, y los que por amor de la verdad han sido puestos en estrecheces, ¿sí? O en necesidades. El Elena G. White dice que hay dos clases de pobres, siempre entre nosotros. Los que se arruinan por su propia conducta y los que simplemente han sufrido algún tipo de persecución, ¿no? Por causa de la verdad, ¿sí? Dice, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y si lo hacemos, obraremos correctamente con ambas clases, bajo la dirección y el consejo de la sana prudencia. O sea, hay que ayudar a ambas clases de personas, pero de manera inteligente, es decir, de manera correcta, porque no a ambos se los ayuda de la misma manera. Dice, no cabe la menor duda acerca de los pobres del Señor, se les debe ayudar en todos los casos en que ello sea para su beneficio. Fíjense que nuevamente aclara, se les debe ayudar en todos los casos en que ello sea para su beneficio. Pero ya arranca diciendo que hay diferentes clases de pobres, que no todos los pobres son pobres de la misma manera o por la misma causa, ¿sí? El socialismo siempre trata de presentar la pobreza como resultado de una misma cosa, ¿sí? Como resultado de una opresión, como resultado del capitalismo, como resultado del crecimiento de otros sectores productivos. Entonces, en el pensamiento católico está muy arraigada esta idea, pero no porque yo lo digo, lo dice el Papa Francisco en sus encíclicas, de que cuando alguien se enriquece, indefectiblemente es porque alguien se empobreció, ¿sí? O sea, esto está en el pensamiento católico. O sea, el pensamiento católico es, la riqueza es mala intrínsecamente porque cuando alguien se enriqueció es porque a alguien le robó o a alguien le quitó lo que le pertenecía. Es una tontería. La Biblia menciona, y agradezco ahí que me han dejado varios comentarios en el video anterior, la Biblia menciona a Abraham y a Job, que eran personas ricas, y no dice la Biblia que ellos se enriquecieron porque le robaron a otro. Se enriquecieron porque Dios los bendijo. Sí, obviamente eran personas trabajadoras, inteligentes, todo lo que ustedes quieran, pero era una bendición de parte de Dios, para que ellos sean bendición para otros. Ellos eran ricos y no eran intrínsecamente malos por ser ricos. Pero en el catolicismo está esta idea de que si alguien se enriquece es porque a alguien le robó. ¿Cuál es mentira? O sea, uno se puede enriquecer porque trabaja duro y otro se puede empobrecer simplemente porque no trabaja. Y también puede pasar lo contrario. Alguien puede trabajar duro y no enriquecerse, ¿sí? Porque no lo está haciendo de manera inteligente o porque no lo está haciendo en el sentido correcto o simplemente porque Dios no lo decidió no bendecirlo, ¿sí? Y hay personas que sin esforzarse o sin sacrificarse ni nada han recibido riqueza, ¿sí? Pero no necesariamente el ser rico nos hace perversos, ni el ser pobre nos hace buenas personas, ¿sí? En absoluto. Esas ideas de la virtud de la pobreza, ¿sí? O de la perversidad de la riqueza son ideas católicas. Y nosotros como cristianos tenemos que rechazar esas ideas, ¿no? Pero bueno, acá Elena G. White dice que hay dos clases de pobres. Algunos que son pobres por persecución y otros porque simplemente no han sabido administrar las cosas que Dios les ha dado. Pero vamos a seguir avanzando. La siguiente cita dice, Dios quiere que su pueblo revele a un mundo pecaminoso que no le ha dejado perecer. Debemos esmerarnos en ayudar a aquellos que por causa de la verdad son expulsados de su casa y obligados a sufrir. Nuevamente habla de esto, ¿no? De la persecución. Cada vez más habrá necesidad de corazones grandes y generosos que, llenos de abnegación, se encarguen de esas personas a quienes el Señor ama. Los pobres que hay entre el pueblo de Dios no deben ser dejados sin que sus necesidades sean suplidas. Yo sé que estoy hablando, o estamos leyendo estas citas en el contexto de la iglesia, ¿sí? Está hablando una mujer cristiana del siglo XIX en el contexto de lo que la iglesia debería hacer con los pobres en su seno. Pero sé que estos principios se aplican a la vida en general. O sea que cualquiera que esté viendo este video, más allá de que vaya a una iglesia o no, le van a servir estos consejos. Dice, debe hallarse alguna manera por la cual puedan ganarse la vida. Fíjense la manera de ayudar a los pobres. Debe hallarse alguna manera por la cual puedan ganarse la vida.
a algunos será necesario enseñarles a trabajar, otros que trabajan arduamente y se ven recargados hasta lo sumo para sostener sus familias necesitan auxilio especial. ¿De qué manera se ayuda a los pobres? Dice que a veces hay que enseñarles a trabajar y a veces hay que conseguir o ayudarle a conseguir un medio por el cual ganarse la vida. La ayuda a los pobres no es algo indefinido, no es algo que es ayuda porque sí nada más, sino que la mejor ayuda que podemos dar a los pobres es enseñarles a trabajar y a ganarse su propio sustento y a que no dependan de los demás, porque además es indigno estar dependiendo siempre de los demás. Tiene que haber un cambio. Si en nuestro estilo de vida vemos que las cosas no funcionan, tiene que haber un cambio. Tenemos que buscar la manera de que funcionen, ¿sí? Pero no podemos seguir aplicando la misma fórmula si vemos que eso no da resultado, ¿sí? Entonces tiene que haber una educación, una enseñanza, ¿sí? Entonces dice que sí, hay familias, hay otros, dice que trabajan arduamente, se ven recargados, dice, hasta lo sumo para sostener sus familias, necesitarán auxilio especial. Debemos interesarnos en esos casos y ayudarles a conseguir empleo. Debe haber un fondo para ayudar a estas familias pobres dignas que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Nuevamente no, vuelvo a hablar de personas pobres, pero dice dignas, que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Obviamente que esto excluye a las personas que son pobres, pero que al mismo tiempo cuando uno les ayuda es para seguir en el vicio o para seguir en alguna cuestión que es lo que le arrastró a la pobreza, ¿no? Porque muchas personas que están en la pobreza fueron arrastradas allí por el vicio, ¿sí? O por cualquier tipo de malos hábitos, y a veces uno lo ayuda y eso lo único que hace es fortalecer ese mal hábito, ¿sí? Entonces, estas son algunas directrices muy interesantes que da Elena G. de White sobre cómo ayudar a los pobres. Dice también, por ciertas circunstancias, algunos de los que aman y obedecen a Dios se empobrecen. Los hay que no son cuidadosos ni saben administrar sus cosas. Otros son pobres por causa de enfermedad y desgracia. Cualquiera que sea la causa, sufren necesidad y auxiliarlos es un ramo importante de la obra misionera. O sea, hay personas que sufren necesidad por causa de una enfermedad, una discapacidad, etcétera, no les permite trabajar. Y hay otras personas que no saben administrar, ¿sí? No son cuidadosos, no saben administrar las cosas. Y hay que educarles, ¿no? Dice, donde quiera que se establezca una iglesia, sus miembros deben hacer una obra fiel por los creyentes menesterosos, pero no debe cesar con esto. Deben ayudar también a otros, sin tener en cuenta su fe. Como resultado de un esfuerzo tal, algunos de estos recibirán las verdades especiales para este tiempo. O sea, la obra de ayudar a los pobres no se limita a los pobres de la iglesia, sino a otras personas que no forman parte de la iglesia, y muchas de esas personas pueden aceptar el mensaje por causa de ese ministerio también, ¿no? No es la finalidad que acepten el mensaje, la finalidad es ayudarles, pero muchos quizá escuchen el mensaje de salvación. Pero bueno, vemos hasta acá que la ayuda a los pobres es una ayuda inteligente y que hay una discriminación, hay una diferenciación entre los que son pobres simplemente por una desgracia o porque no alcanzan a mantener a toda su familia por más que trabajen, etcétera, etcétera. Y también hay pobres que simplemente no saben administrar o que no tienen deseo de salir adelante, ¿no? Y que esperan que otros le ayuden, ¿no? Entonces esto requiere educación, enseñarles a trabajar, conseguir un trabajo por el cual no dependan de otras personas, ¿verdad? Pero sigue diciendo, los métodos de ayudar a los menesterosos deben ser considerados con cuidado y oración. Debemos pedir sabiduría a Dios porque Él sabe mejor que los mortales de vista tan corta cómo debe cuidarse a las criaturas que Él ha hecho. Escuchen esto. Hay quienes dan sin discriminación a todo aquel que solicita ayuda. En esto yerran. Fíjense, hay quienes dan sin discriminación a todos aquellos que solicitan ayuda y en esto yerran. ¿Hace bien los gobiernos progresistas o los gobiernos de izquierda al ayudar a todos aquellos que soliciten ayuda? Claro que no hacen bien. Están haciendo un mal a la sociedad. No solamente a aquellos a quienes les sacan el dinero, sino también a aquellos
a quienes les dan el dinero, ¿sí? La iglesia no puede hacer eso. La iglesia no puede dar ayuda a todo aquel que solicita ayuda. Tiene que saber discriminar cuando realmente las personas necesitan o cuando simplemente son personas que quieren ser ayudadas simplemente, ¿sí? Entonces dice así: al tratar de ayudar a los menesterosos, debemos esmerarnos por darles la ayuda debida. Ciertas personas continuarán haciéndose objeto especiales de la caridad mientras se les ayude. Dependerán de otros mientras vean algo de lo cual puedan depender. Dándoles más tiempo y atención que lo debido, podemos estimular su ociosidad, incapacidad, extravagancia e intemperancia. O sea que si nosotros le damos una ayuda constantemente a personas que realmente no lo necesitan, que simplemente están deseando ser sostenidas, mantenidas, les estamos haciendo un mal, dice, ¿sí? Así que estamos estimulando su ociosidad, su intemperancia, ¿sí? Entonces, hay una discriminación. Hay quienes dan sin discriminar, pero en esto están errando. No es la manera correcta de ayudar a los pobres dar sin discriminar quienes realmente necesitan y quienes no. Y bueno, acá me parece que está una de las citas más claves que debería ser aplicado también en el mundo secular, ¿no? Dice: cuando damos a los pobres debemos preguntarnos, ¿estoy estimulando la prodigalidad? ¿Estoy ayudándoles o perjudicándoles? Y escuchen esto, porque esta es la frase a mí que me parece la clave para todo, ¿no? Nadie que pueda ganarse la vida tiene derecho a depender de los demás. Voy a repetirlo porque esto es muy claro. Nadie que puede ganarse la vida tiene derecho a depender de los demás. Hay personas que están lisiadas, que sí, yo entiendo que ellos tienen derecho, ¿sí?, a recibir una ayuda de parte de la iglesia, incluso de parte del Estado, ¿sí? Yo no tengo ningún problema con eso. Pero personas que pueden ganarse la vida no tienen ningún derecho a depender de los demás, tanto en la iglesia como en el mundo. Algunos hombres y mujeres de Dios, algunas personas de discernimiento y sabiduría, deberían ser designadas para atender a los pobres y menesterosos, en primer lugar a los de la familia de la fe. Dichas personas deben dar a la iglesia su informe y su parecer acerca de lo que debe ser hecho. O sea, vemos, hermanos, que la obra de ayudar a los pobres no es a todos por igual, no es a todos de la misma manera. No todos necesitan las mismas cosas y hay muchos que necesitan aprender a trabajar, aprender a no depender de los demás, aprender a superarse. Ustedes saben que cuando Dios hace una obra de transformación en nuestra vida, una obra de conversión, y nuestra meta se vuelve espiritual más que material, que es el reino de los cielos, buscar primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros nos ponemos esa meta espiritual, que es servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, vivir para Dios en el ramo que sea, ¿no? Nosotros podemos ser comerciantes, podemos ser, obreros, trabajadores, lo que fuera que seamos, pero tenemos nuestra meta de servir a Dios y de vivir para Dios. Dios se encarga de darnos todas las cosas que necesitamos. A veces vamos a tener más, a veces vamos a tener menos. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Yo aprendí a contentarme en la escasez como en la abundancia. O sea que el apóstol Pablo tuvo abundancia y tuvo escasez. Y eso no era símbolo de bendición o no de Dios. O sea, no. Nadie podía decir, no, el apóstol Pablo no es bendecido porque está en escasez. No, estaba con escasez, pero estaba feliz igual. Estaba con abundancia y estaba tranquilo igual, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a contentarnos en la escasez o en la abundancia y poner nuestra vista en la meta, ¿sí?, que es el reino de Dios, su justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y cuando Dios hace este cambio en el corazón, nosotros empezamos a trabajar de una manera más feliz, más eficiente, más productiva inclusive. Porque ya no estamos tras placeres egoístas o tras simplemente nuestros propios intereses, sino que cuando, vamos a suponer, ¿no?, si yo soy albañil y voy a hacer un trabajo a la casa de alguien, yo ya estoy ahí más que por el dinero, por lo que me vayan a pagar. Estoy ahí para servirle a esa persona y para hacer el trabajo lo mejor posible. Y ese trabajo que uno hace de la mejor manera posible, porque ya tiene el corazón alegre por el reino de los cielos, porque ya no está pensando en las otras cosas, sino en el reino de los cielos, ese trabajo
es recompensado. Las personas reconocen el trabajo bien hecho, el trabajo hecho de corazón, como para uno mismo, como para Dios. Las personas reconocen eso. Entonces, cuando hay ese cambio de corazón, Dios no nos hace faltar nada. La Biblia no habla del evangelio de la prosperidad, de que todos los cristianos van a ser ricos y famosos. No, sino que la Biblia habla de que nada nos va a hacer faltar Dios. El rey David dijo, no, joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero evidentemente es una señal de que algo falta ahí, cuando alguien que puede ganarse la vida piensa que tiene derecho a depender de los demás. Que por el solo hecho de que otra persona tiene más, esa persona le tiene que dar. Es una señal de que hay algo en ese corazón que no se ha entregado plenamente a Dios, ¿sí? Porque nadie que puede ganarse la vida tiene derecho a depender de los demás. Esa frase para mí es la más importante, ¿sí? Pero vamos a leer unas diapositivas más que dicen lo siguiente: Dios no requiere de nuestros hermanos que se hagan cargo de cada familia pobre que acepta este mensaje. Si lo hubiesen de hacer, los predicadores dejarían de entrar en nuevos campos porque los fondos se agotarían. Muchos son pobres por falta de diligencia y economía. No saben usar correctamente sus recursos. Si se les ayudase, ello los perjudicaría. O sea, nuevamente habla, ¿no?, de cómo si ayudamos a todos por igual, les estaríamos perjudicando inclusive, ¿sí? Porque estaríamos afianzando ese sentido de dependencia. Algunos serán siempre pobres. Con tener las mejores ventajas, sus casos no mejorarían. No saben calcular y gastarían todos los recursos que podrían obtener, fuesen muchos o pocos, ¿sí? Así que bueno, acá es bien claro de que no a todos se les puede ayudar de la misma manera, sino que hay personas que tienen que tener un cambio de carácter, un cambio en su forma de vida, para poder salir adelante por ellos mismos, porque tienen las capacidades, pero no las están usando, ¿no? Los medios, que son los dones que Dios nos da, que los tenemos que desarrollar, ¿no? Y por último vamos a leer esta cita que dice: cuando los tales aceptan el mensaje, les parece, escuchen esto, les parece que tienen derecho a la ayuda de sus hermanos más pudientes. ¿Qué cosa les parece? Que tienen derecho a la ayuda de otros que tienen más dinero. Y si no se satisfacen sus expectativas, se quejan de la iglesia y la acusan de no vivir conforme a su fe. O sea, personas que van a la iglesia esperando ser ayudados, ¿sí? Por ahí ellos tienen las capacidades para valerse por sí mismos, pero ahora ellos esperan ser ayudados, y cuando no se satisfacen sus expectativas, los acusan de no tener el amor de Dios, de no compartir, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Esto ha pasado? Ha pasado miles de veces. Entonces dice, la acusan de no vivir conforme a su fe. ¿Quiénes deben sufrir en este caso? ¿Se debe desangrar la causa de Dios y agotar su tesorería para cuidar de estas familias pobres y numerosas? No. Los padres deben ser los que sufran. Es decir, si yo, siendo una persona de escasos recursos, ¿no?, voy a tener una familia numerosa, ¿de quién es la responsabilidad de tener esa familia numerosa, siendo que yo no tenía los recursos para sostener a tantos chicos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién es el que debería sufrir en todo caso? Yo, que yo decidí eso, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver la responsabilidad individual, ¿sí? Cuando nosotros decidimos traer un hijo al mundo, es porque estamos dispuestos a sacrificarnos para que a ese niño no le falte nada. No podemos culpar a otro después de que a ese niño le falte algo. Si yo traigo un hijo al mundo, yo tengo que estar dispuesto a sacrificarme para darle todo lo que ese niño necesita. No puedo estar culpando a los demás de yo haber traído muchos chicos al mundo, de haber formado una familia sin tener lo necesario para satisfacer las necesidades de esa familia. Entonces dice, los padres deben ser los que sufran. Por lo general no sufrirán mayor escasez después de aceptar el sábado que antes. Bueno, esto es porque mucha gente se justifica, ¿no?, de no poder guardar el sábado para poder dar de comer a sus hijos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Dice, Dios permite que sus pobres estén dentro de cada iglesia. Siempre los habrá entre nosotros. Estas son palabras de Cristo. Siempre habrá pobres entre ustedes, ¿sí?
y el Señor coloca sobre los miembros de cada iglesia una responsabilidad personal. ¿Cómo es la responsabilidad? Es personal, no es grupal, ¿sí? En lo referente a cuidarlos. No podemos transferir nuestra responsabilidad a otros, ¿sí? Cuando yo veo a alguien que está en condiciones necesitadas y mi corazón se mueve por ayudar a esa persona, yo no puedo andar diciendo, ¿por qué fulano que tiene más no lo ayuda? La responsabilidad es personal. Si yo soy conmovido por la pobreza, tengo que ir yo con mi dinero a ayudar a esa persona, ¿sí? Esto es lo que hace, lamentablemente, el socialismo y la cultura católica en la que estamos inmersos, ¿no? Cuando vienen los políticos y dicen, cuánta pobreza hay, cuánta miseria, se conmueve mi corazón, dicen ellos, ¿no? Entonces van y le sacan a otra persona para darle a esos pobres, pero no le dan de su sueldo. No agarran y dicen, bueno, yo voy a renunciar a mi salario que viene del Estado para dar de comer a los pobres. Ellos no hacen eso. Ellos van y le quitan a otros. Pero la responsabilidad de ayudar a los pobres es personal y no la podemos delegar a otra persona, ¿sí? Estas citas son muy claras. Debemos manifestar hacia los que están entre nosotros el mismo amor y simpatía que Cristo manifestaría si estuviese en nuestro lugar. Seremos así disciplinados y preparados para trabajar en las actividades de Cristo. Así que bueno, esto es un complemento, lo que quería compartir hoy es un complemento a lo que vimos en el video anterior acerca de la doctrina social de la Iglesia, y es un contraste también con la doctrina social de la Iglesia que habla de un colectivismo, de un bien común, de todos colaborando a la fuerza, y al que no le gusta también tiene que colaborar. En cambio, a diferencia de la verdadera solidaridad, que es una solidaridad que no ayuda a todos por igual, porque no todos los pobres son iguales, no todos los pobres necesitan lo mismo. Hay pobres que necesitan aprender a administrar los recursos que tienen. Hay otros que necesitan aprender un oficio para valerse por sí mismos y tener su sueldo digno. Y hay otros que sí, que realmente están desfavorecidos y necesitan una ayuda económica directa porque ellos no pueden valerse por sí mismos. Hay diferentes tipos de pobres y esa ayuda no se transfiere a mi prójimo. Yo no le puedo decir a mi prójimo que ayude a fulano. La ayuda tengo que asumirla yo como una responsabilidad personal. ¿Sí? Yo con mis propios recursos tengo que ayudar a aquellos que necesitan. Y no puedo andar simplemente culpando a otros, ¿sí? de que esas personas sean pobres. Si esas personas son pobres y a mí me preocupa, yo tengo que usar de los recursos que Dios me ha dado para satisfacer esas necesidades en lo posible de manera inteligente, ayudando a los que verdaderamente necesitan y no simplemente a aquellos que quieren ser sostenidos o que piensan que tienen derecho a ser sostenidos. Entonces, estas citas que hemos leído son una reprensión para todos, tanto para ricos y para pobres, ¿sí? Para ayudados y aquellos que ayudan, o sea, para todos los sectores. Todos tenemos que replantearnos qué significa la solidaridad y pienso yo que estas citas son un buen punto de partida. Así que hasta aquí el video de hoy, espero que les haya sido de bendición. Ya saben, dejen acá abajo todos sus comentarios, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video.